Buenas tardes, soy el doctor Renan Villamonte, médico asistente de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Rebagliati Martí. Siempre estamos enfrentados a pacientes gravemente enfermos. Hoy, con la tecnología que se tiene ya al alcance de todos, se puede ayudar mucho a los pacientes, pero hay cosas que siempre están ocurriendo alrededor nuestro y que debemos de enfocarlos, ¿no? Y sacarlos adelante. En razón de ello, un tema que no es muy bien conocido, quizás, y nos puede llevar a una serie de problemas o soluciones para poder ayudar al paciente, es el reflujo gastroesofágico en el paciente crítico. Es un tema que no es tan bien conocido. Justamente el doctor Yaomar Chávez, quien ha estado ya haciendo varias rotaciones en el extranjero, una de ellas en Sao Paulo, ¿no? Ha estado viendo en ello donde se está haciendo varios estudios, inclusive Yaumar va a participar en un estudio sobre este tema y nos va a transmitir algunos conceptos que son importantes. Entonces, dejo con ustedes al doctor Yaumar Chávez Salazar. Muchas gracias, doctor Villamonte. Buenas tardes. Le voy a presentar el tema de reflujo gastroesofágico en paciente crítico. El índice, primero voy a empezar con definiciones sobre los conceptos generales, luego pasaré a mencionar la relación entre el reflujo gastroesofágico y todos sus principales factores que pueden afectar en el paciente crítico. Y por último, las conclusiones. Entonces, empezando, es- uno puede definir al reflujo gastroesofágico como el ascenso del contenido gástrico a través del esfínter esofágico distal, y este puede estar asociado a enfermedades propias de cada paciente, como puede ser la enfermedad del reflujo gastroesofágico, y que cada uno de esos tipos de enfermedades va a tener una fisiopatología distinta. También puede presentarse en otras enfermedades, eh, como complicaciones de un estado de haber permanecido mucho tiempo en la UCI, que es lo que voy a explicar más adelante. Y a su vez, este reflujo gastroesofágico puede acarrear otras complicaciones que van a aumentar la morbilidad y la mortalidad del paciente, ¿no? Esas complicaciones pueden ser la esofagitis, que son algo más local, pero algunas más severas y más graves, sobre todo para pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos, porque alarga su estancia hospitalaria y aumenta severamente su mortalidad, como las neumonías aspirativas. Entonces, otra forma de definir al reflujo gastroesofágico, ya de una forma más operativa, sería que es el descenso del pH por debajo de 4, detectado a través de una sonda que tenga esa capacidad de medir el pH, ¿no? Unas sondas de pHagometría. O también se puede definir con el uso de otro tipo de sondas que tienen otra tecnología, como el ascenso del contenido gástrico por el esófago. Y este tipo de sondas van a detectar un contenido tanto ácido como no ácido, lo cual puede ser muy ventajoso para el diagnóstico. Acá, en esta imagen, en la parte que está más a la derecha, donde dice pHagometría, vemos el ejemplo de una de las sondas más utilizadas y vendidas acá en Latinoamérica, que es el láser, la cual me va a detectar solamente cambios en el pH, de acuerdo a la altura en la cual yo coloque el proof, el sensor, para detectar las diferencias en el pH, y la cual yo debería colocar con ayuda de un manómetro, y me va a ayudar a determinar estos descensos en el pH, y de esa forma yo voy a poder señalar que el paciente ha tenido un reflujo de tipo ácido. Sin embargo, hay muchos reflujos, un gran porcentaje se presentan de tipo no ácido, ya sea porque el paciente está utilizando inhibidores de la bomba, o porque el reflujo es de otro tipo, como el bilioso. Este tipo de reflujos no ácidos sí van a poder ser detectados por esta sonda que está en la imagen del otro lado, que utiliza la tecnología de la impedancia. Esta tecnología se desarrolló en el 90 y que tiene la capacidad de detectar, mediante cambios detectados por una electricidad de bajo voltaje, me va a detectar el movimiento del contenido gástrico, lo cual me va a diferenciar
un reflujo del pasaje de un bolo alimenticio o de saliva. Y me va a detectar también una diferencia de pH si es ácido o no ácido. Aquí en esta imagen les muestro como que una tabla con los distintos pH que pueden ser detectados por las sondas esofágicas generadas para poder diagnosticar el reflujo. Abajo vemos la que dice tradicional gastrointestinal, donde vemos que las sondas que solo tienen pHimetría pueden detectar pHs por debajo de 4, pero hay un montón, un rango grande de reflujos que pueden tener un pH como lo muestra en la segunda fila, que dicen pH francamente ácidos, que pueden ir entre 4 a menos de 7, que no los va a detectar esta sonda. Y también pHs más alcalinos, por ejemplo, reflujos biliosos, que tampoco los va a detectar. La cual sí se puede detectar por las sondas que tienen una pHmetría y también impedancia, ¿no? Y no solamente detectar reflujos no ácidos, sino también detectar distintos tipos de reflujo, ya sea un reflujo líquido o un reflujo gaseoso, que eso lo va a detectar gracias a la tecnología de impedancia, ¿no? Esta es una imagen donde se muestra la forma en la cual se detecta mediante la impedancia, detectando la dirección en la cual se va el contenido de acuerdo al movimiento que tiene. En este caso donde dice deglución, vemos que el movimiento del bolo, al ser descendente, primero se va a detectar en los sensores más proximales y superiores, y posteriormente va a ir apareciendo en los más distales, a diferencia del reflujo, donde primero va a detectarse en las partes más distales, es decir, en las partes inferiores, y posteriormente en las superiores o proximales. Bueno, eso es en cuanto a las definiciones del reflujo. Las definiciones del paciente crítico es un paciente en una condición de mortalidad que va a requerir una atención médica intensiva, ¿no? Es decir, todos los pacientes que tienen criterios y que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Esos pacientes críticos, en su mayoría son pacientes adultos mayores que se encuentran en decúbito supino, con la cabecera elevada, pacientes que reciben inhibidores de la bomba de protones y pacientes que tienen una sonda de alimentación, pacientes que pueden estar recibiendo terapia ventilatoria invasiva o no invasiva. Y ahora voy a desarrollar cada uno de estos factores asociados en el paciente crítico y cuál es su repercusión en el reflujo gastroesofágico. En cuanto a la edad, sabemos que el reflujo gastroesofágico, más específico en la enfermedad asociada a como es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, por lo general se va a presentar en pacientes mayores de edad, mayores de 40 años, dice la literatura, y justamente son los pacientes que nosotros tenemos en la UCI, ¿no? Son pacientes adultos mayores en su mayoría. Las revisiones mencionan que más del 50% de los pacientes de la UCI son adultos mayores. Entonces no va a ser de sorpresa que se presente esta, esa patología. Y en cuanto a la posición del paciente, la elevación de la cabecera, en pacientes que se encuentran en la UCI, el posicionamiento es muy importante y es algo en lo cual se ha estudiado bastante en los últimos años, no por un tema gastrodigestivo, sino por un tema propio de la ventilación y también de la hemodinamia. En- Nosotros sabemos que en nivel respiratorio, por los trabajos que han salido durante la pandemia del COVID, en pacientes que tienen problemas como el distrés respiratorio agudo, el cambio postural, la posición supina, la posición prona, la lateralización y específicamente la elevación de la cabecera tiene un gran impacto en la mecánica ventilatoria. Y muchas veces en pacientes que tienen problemas muy severos de compromiso de la mecánica ventilatoria, para lograr un objetivo en esta, nosotros tenemos que mantener al paciente en supino o con una elevación muy pequeña, entre 10 y 15 grados. Y en el estado de inestabilidad hemodinámica, como el shock séptico, un shock hipovolémico, un shock mixto,
siempre se trata de mantener al paciente en una posición de supino o una elevación menor de la cabecera, justamente para tener un impacto en el retorno venoso y de esta forma no poder manejar mejor al paciente. En relación a esto, con el reflujo gastroesofágico, la mayoría de trabajos muestran que hay un descenso del reflujo con la elevación de la cabecera. Pero estos trabajos hasta el momento solo han examinado, han comparado dos niveles, ¿no? Una posición semisentada de aproximadamente 30 a 45 grados versus una posición supina de 0 grados. No se ha comparado hasta el momento si un menor grado de elevación de la cabecera, por ejemplo, entre 15 a 10 grados, o lo que muchas veces utilizamos en la UCI, 0 grados, pero con el cuello en superflexión, pueda tener una equivalencia a la reducción del reflujo gastroesofágico o el reflujo faringolaringeo, ¿no? Respectivamente. Además, que una de las hipótesis que se plantea, pero no es algo que hasta el momento se haya investigado de forma objetiva es si el aumento de la presión abdominal es quien en realidad está teniendo un papel en esta elevación de la cabecera, ¿no? Ya que sabemos que al elevar la cabecera del paciente, al ponerlo en supino, va a haber una mudanza de la presión abdominal dependiendo de otras condiciones del paciente, como si es obeso o no es obeso, o ya de patologías propias del paciente. En relación al uso de profilácticos o vasoprotectores, en un paciente crítico sabemos que siempre va a haber un alto porcentaje de probabilidades de generar una hemorragia digestiva alta por el estrés. Se ha descrito que en el primer día de estancia en la UCI, de un 75 hasta más por ciento de los pacientes ya presenta una lesión de la mucosa gástrica. Entonces es muy, muy común que se utilicen estos profilácticos como inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, antagonistas a receptores de histamínicos como la ranitidina, y que justamente al usar esto va a disminuir el pH eh, del jugo gástrico y por lo tanto la mayoría de reflujos que van a presentar los pacientes no van a ser de tipo ácido. Eso es por un lado. Y también que muchas veces el uso de estos profilácticos van a disminuir la sintomatología asociada al reflujo gástrico. Sin embargo, no tienen un impacto en cuanto al porcentaje o a la frecuencia del reflujo, ¿no? Solamente en cuanto a la clínica. Otro factor muy, muy importante en los pacientes de la UCI es el uso de sedación y el bloqueo neuromuscular. Se ha escrito que durante el sueño, sobre todo en la segunda fase del sueño, es donde se produce una mayor disminución del tono del esfínter esofágico inferior, y eso es en pacientes sanos, ¿no? Los pacientes en la UCI están recibiendo sedación continua muchas veces, y por lo tanto va a haber una mayor predisposición a este descenso del tono. Asimismo, muchos de los pacientes están bajo efectos de bloqueo neuromuscular. Y si bien el esófago tiene musculatura lisa, la parte que corresponde a los esfínteres, sobre todo al esfínter inferior, al estar asociado también al diafragma y al diafragma ser parte del objetivo de paralizar la musculatura en estos pacientes, también va a haber una mayor predisposición a que ocurran este tipo de reflujos. Por tanto, no es de sorpresa que se presente más en los pacientes en la UCI. Asimismo, se ha planteado muchas veces que el uso de sonda de alimentación puede estar asociado a la mayor frecuencia de esta patología. Sin embargo, estudios antiguos de los 90, el 2000, que han intentado comparar el, distintos tamaños de sondas de alimentación, no han encontrado una diferencia marcada. Sí hay una mayor predisposición a que aumente la frecuencia de reflujo gastroesofágico con sondas de mayor calibre, pero no es algo significativo. De todas maneras, el uso de sondas de alimentación es algo necesario para los pacientes. Y bueno, al momento también podrían plantearse que tienen otra utilidad también como el
vaciamiento del contenido gástrico y de esa forma la disminución de la presión intraabdominal. Y en cuanto al soporte ventilatorio, esto es algo muy importante y que está siendo bastante estudiado en los últimos años. En pacientes que por lo general ingresan a la unidad de cuidados intensivos, son pacientes que tienen un problema respiratorio. Casi la mayoría tiene un grado de insuficiencia respiratoria. Justamente vimos este tipo de pacientes casi en su totalidad durante la pandemia del COVID, ¿no? En estudios más recientes que han estudiado el uso de presión positiva en pacientes que tenían problemas del sueño, como apnea del sueño, observaron que los pacientes que tenían reflujo gastroesofágico en este grupo de pacientes con apnea del sueño disminuía. Y al ver cuál es la causa probable de esta disminución del reflujo en pacientes con presión positiva, encontraron una relación el- entre el esfuerzo inspiratorio, entre la presión negativa que se genera normalmente a nivel esofágico, eh, que aumentaba, y, pero al mismo tiempo también aumentaba la presión del esfínter esofágico. Entonces, para explicar eso, primero voy a mencionar lo que ya sabemos en ese tipo de pacientes, que es que el esfuerzo inspiratorio que se genera en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda va a producir un descenso de la presión esofágica a nivel intraesofágica, la cual va a generar un mayor gradiente de presión transdiafragmática. Entonces, en relación a esto, lo que han hecho algunos estudios es monitorizar la presión a nivel esofágico con catéteres con balón esofágico, principalmente para ver el esfuerzo respiratorio y poder dar un mejor manejo de esta parte ventilatoria, donde nosotros podemos observar que, por ejemplo, en esta imagen que les coloqué, hay una diferencia de gradiente esofágica entre la fase inspiratoria y expiratoria en este caso son casi 5 puntos, ¿no? De 7,8 a 3,1. Ese es en un paciente con una ventilación no invasiva, de todas maneras le está dando un aporte para que el paciente pueda disminuir este esfuerzo, ¿no? Probablemente si no tuviera este soporte, el gradiente esofágico sería mucho más grande y hasta podría llegar a niveles negativos. Entonces, lo que han visto la mayoría de estudios que se han enfocado en el tratamiento de problemas del sueño es que es justamente es el esfuerzo inspiratorio que ocurre durante el apnea o la hipopnea, después de este evento de apnea, de hipopnea, el que va a generar esta presión negativa y por lo tanto esta enfermedad de reflujo esofágico, o en este esquema es sobre el reflujo laringofaríngeo, ¿no? Pero la mismo se mantiene para el reflujo gastroesofágico. Entonces, eh, entendiendo esta idea de que es la presión negativa lo que está provocando el reflujo gastroesofágico, tenemos esta ecuación, ¿no? En que la presión transdiafragmática se puede definir como la presión gástrica, es decir, la presión a nivel abdominal, menos la presión esofágica, es decir, la presión torácica. Una diferencia entre estas dos me genera la presión transdiafragmática. La presión transdiafragmática puede aumentar si es que la presión gástrica aumenta, la presión abdominal, o si la presión esofágica torácica disminuye. Si la presión transdiafragmática aumenta, hay un mayor probabilidad para que se genere el reflujo gastroesofágico. Y todo esto va a depender ya de otras condiciones como la patencia del esfínter esofágico inferior, entre otros. Entonces, en los pacientes que tenemos en la UCI, sobre todo los que tienen insuficiencia respiratoria, van a poder tener un mayor riesgo de generar reflujo gastroesofágico por este aumento de la presión transdiafragmática. En, en el estudio eh, que se publicó en el año 2008 por Grant, ellos analizan justo este tipo
de factor, ¿no? Que es la presión transdiafragmática. Ellos monitorizaron la presión abdominal y la presión torácica y lo que observaron y le coloqué acá es que podemos ver acá, esa es una tabla de pacientes sanos. Vemos que la presión abdominal en promedio, la parte donde dice media, sería de 11, y una presión torácica en promedio de 7, una presión transdiafragmática positiva, ¿no? De 4. Sin embargo, la presión del esfínter esofágico inferior es mucho mayor, está en 3, lo cual, independiente también de la presión transdiafragmática, va a impedir que ocurra este reflujo, ¿no? Entonces, en pacientes sanos. Obviamente, en pacientes que se encuentran en la UCI por distintos otros factores y también por los que ya mencioné, esta, esta, este, esta retención que puede generar el esfínter se puede perder, ¿no? O la presión transdiafragmática puede ser mucho mayor. Y entonces, hay algunos estudios que han utilizado ventilación no invasiva o CPAP, donde se demuestra que se redujo significativamente el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, el promedio que se utilizó de presión positiva en la mayoría de estudios fue de 10 centímetros de agua, y en algunos no se describió información importante como el delta de presión aplicada, ¿no? Porque en la mayoría de estudios que mencionan sobre el uso de BNI, mencionan solo el valor del PIP o del CPAP. El uso de más o menos de 10 centímetros de agua en algunos estudios como series de caso no demostró un aumento de la presión abdominal, eh, probablemente debido a que, y eso es lo que se ha visto en otros estudios, que con el uso de presión positiva aumenta también y de la mano la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y el del esfínter esofágico superior, por lo cual es justamente este aumento lo que previene que ocurra el reflujo gastroesofágico, así como la disminución del esfuerzo inspiratorio, ¿no? Sin embargo, la presión positiva que se usó en estos otros estudios ha sido entre 8 a 10 centímetros de agua. No se ha probado con otros niveles de presión. Em, y también hay algunos estudios que son modelos matemáticos que lo que han hecho es tratar de estimar con cuánto de nivel de presión se podría producir un aumento de la presión intraabdominal, llegando a niveles en promedio de 12 centímetros de agua. Sin embargo, son estudios matemáticos, no es algo que se ha desarrollado hasta el momento en personas. Y como conclusiones de mi presentación, es que el reflujo gastroesofágico es una patología que puede presentarse con mayor frecuencia en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, lo cual va a tener un impacto en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, debido a que puede generar algunas complicaciones muy severas como son las neumonías, y que en pacientes de la UCI cada día cuenta, y es muy importante, y que entender estos factores asociados al reflujo gastroesofágico puede ayudar a mejorar el manejo y a prevenir las complicaciones. Eso es todo.